José del Valle, periodista de ESPN, que está en directo desde Miami para conversar con nosotros sobre este nuevo ranking FIFA, ¿no? Que posiciona a Panamá en la posición número 41 del mundo. ¿Qué tal, José? ¿Me escuchas? Buenas tardes. Bienvenido a la mesa del marcador. Sí, los escucho perfectamente. Cristian, Chepe, René, Raúl, Ali, un fuerte abrazo para todos. Un abrazo desde Miami, desde el estudio de Jorge Ramos y su banda. Claro que sí, José. Salió el nuevo ranking de la FIFA, ranking de noviembre, posiciona a Panamá en el número 41 del mundo, tercera mejor selección de CONCACAF y la primera selección de Centroamérica. Panamá ha tenido un crecimiento que se ha visto en todas las partes del mundo, ¿no? Por supuesto, si hablamos puntualmente de Centroamérica, Panamá es la selección que más ha crecido. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo soy relativamente joven, tengo nada más 38 años. Yo nací en Guatemala y más allá de que Panamá competía, nunca se le veía como una selección protagonista. En Guatemala hemos sido un país sumamente futbolero y nunca nos ha alcanzado para ir a una Copa del Mundo. En las últimas 2 décadas hemos visto cómo Panamá se clasificó a un Mundial Mayor en el 2018. Estuvo muy cerca de clasificarse al Mundial de 2022 y no se clasificó simple y sencillamente porque Costa Rica tenía a Keylor Navas, no porque Panamá haya hecho las cosas mal o porque Luis Fernando Suárez o Costa Rica hayan hecho las cosas muy bien. Keylor Navas es un guardameta que gana partidos y él solito llevó a Costa Rica a esa Copa del Mundo. Panamá constantemente se clasifica a mundiales sub-20, a mundiales sub-17. Cuando se juega la Copa Oro, Panamá es una selección que siempre es protagonista, que ha disputado finales. Le ha faltado dar ese pequeño paso, pero eso se va a dar con el tiempo. Si siguen trabajando de la manera en la cual lo están haciendo, estoy seguro que el futuro de Panamá es todavía mucho más esperanzador. Hicieron algo muy importante. Históricamente en Centroamérica, cuando no se consigue el objetivo, ¿cuál es la actitud del directivo? Cambiar de entrenador, porque en Centroamérica se piensa que el entrenador de turno es el responsable de los malos endémicos del fútbol centroamericano, y no es así. Christensen no clasificó a Panamá, pero claramente era la selección que junto con Canadá, las que mejor jugaron en el octogonal, le dieron la continuidad y hoy Panamá me parece que es una de las claras favoritas para clasificar a la próxima Copa del Mundo. Jugaron la última final de Copa Oro, están en semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. El ranking me parece que es una muestra elocuente del gran trabajo que ha hecho Panamá en todas las categorías. Y a nivel directivo, a nivel deportivo, la verdad hay que sacarse el sombrero por todas las cosas buenas que está haciendo Panamá. Leyenda. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? René Mendieta le saluda, un placer, un honor que esté aquí con nosotros esta tarde. José, ahora voy a lo contrario. ¿Qué ha pasado con Centroamérica entonces? ¿Qué ha pasado con Salvador? ¿Qué ha pasado con Honduras? ¿Qué ha pasado con Costa Rica? ¿Qué ha pasado con Guatemala? Nicaragua, que viene dando pasos también agigantados, importantes, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Todavía no llega, pero ahí va poco a poco. ¿Qué ha pasado entonces con estos países que en mi época, donde yo jugaba, eran los titulares, eran los grandes del fútbol centroamericano? ¿Qué ha pasado con estas selecciones entonces, incluyendo a Trinidad y Tobago, a Jamaica, que también estaba metido dentro de ese grupo de selecciones difíciles para poder sacarle clasificaciones? Y lo opuesto que ha hecho Panamá, directivos que no toman buenas decisiones, constantemente se cambia de entrenadores, se piensa nada más en la selección mayor y no se piensa en las selecciones juveniles, no se piensa en el desarrollo de los niños. Panamá, yo visité Panamá en el 2017 para la Copa Centroamericana y me sorprendió que después del Rommel Fernández Panamá no tenía más estadios. Sin embargo, hoy hablando con directivos me cuentan que están construyendo el centro de alto rendimiento, hay otro estadio exclusivo para la práctica del fútbol. Esa es la clave, ese es el camino, invertir en infraestructura, porque muchas veces la gente nada más se queda con ¿se clasificó al Mundial o no? Y por supuesto que ese es el gran objetivo del aficionado, pero hay que ir más allá y Panamá lo está haciendo de manera notable. En Guatemala puntualmente, René, que es mi país, se sigue sin trabajar de manera correcta con los jóvenes. La mayoría de equipos de primera división no tienen canteras y los que tienen futbolistas canteranos no le dan la oportunidad a los guatemaltecos. Guatemala acaba de disputar el Mundial Sub-20 en Argentina y de esa buena camada de futbolistas, la mayoría no habían debutado. 1 o 2 futbolistas habían debutado en la primera división de Guatemala
y no es que hayan sido titulares consistentes y que hayan sido regulares con sus respectivos equipos. Panamá hace algo muy bien, le da la oportunidad a sus futbolistas en la liga panameña, que sigue creciendo, pero lo más importante, Panamá exporta. Y cuando el futbolista de Centroamérica sale, pues crece. René, usted fue futbolista y usted sabe que jugar en el extranjero no nada más es aprender de táctica y estrategia, es compartir, salir de la zona de confort, competir en todos los entrenamientos por un puesto. Esa competencia hace que el futbolista crezca. Entonces me parece que esa es la principal diferencia entre Panamá y el resto de Centroamérica. Y otra cosa muy buena que hizo Panamá, después de esa generación histórica de los Felipe Baloy, los Jaime Penedo, los Blas Pérez, los Román Torres, hubo un recambio generacional. Fíjese a Honduras cómo le ha costado ese recambio generacional. Costa Rica sigue viviendo de ese gran mundial que hizo en el año 2014, pero cuando uno hace el repaso, una selección que sigue dependiendo de Keylor Navas, de Celso Borges, y extrañaron muchísimo a Brian Ruiz en los últimos partidos, que ya prácticamente está cerca del retiro. Panamá, por el contrario, ha potenciado a sus jóvenes, ha hecho ese cambio generacional que es tan complicado para muchos países, y hay que darle crédito a Thomas Christiansen, porque independientemente de los intérpretes, independientemente de los futbolistas que él escoja, Panamá tiene un estilo de juego y eso es lo que más hay que valorar. José, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Te saluda el Chepe Bomba. Me imagino que en tu ranking de yoga bonito, Panamá está en el número 1 de la CONCACAF, ¿no? Ranking del yoga bonito, del que mejor juega, del que mejor trata el esférico aquí en CONCACAF. Sí. Hay que decir lo que es Panamá, ¿no? Por supuesto, lo vengo diciendo desde Copa Oro. Panamá es la selección que mejor juega en CONCACAF. Lo que pasa es que Estados Unidos y México sacan la diferencia por la jerarquía de sus futbolistas. Eso le sigue faltando al futbolista panameño. Jerarquía, capacidad para definir, capacidad de contundencia. En esta final de Copa Oro que me tocó estar en el estadio, Panamá arranca muy bien. Hay un mano a mano, la desperdician y después, claro, el futbolista mexicano con su experiencia tiene esa capacidad para definir los partidos. El fútbol situacional, el colmillo, la experiencia, es algo que tiene que seguir trabajando Thomas Christiansen, porque ¿cómo es posible, explíqueme usted, Chepe, que en una final de Copa Oro, en la recta final, el rival es México, en un partido largo, en tiempo extra, el más presionado va a ser México? ¿Cómo es posible que hayan dejado solo al Chaquito Jiménez? ¿Cómo es posible que hayan quedado mano a mano en la última jugada del partido? Son esos pequeños detalles donde claramente al futbolista centroamericano se le escapa la tortuga, donde tiene que seguir aprendiendo. Pero si vamos a hablar de fútbol como tal, Chepe, Panamá, por supuesto que es la selección que mejor juega. Yo a esta Panamá de Thomas Christiansen le veo cosas que nada más le veo al City de Guardiola, al Liverpool de Klopp o a la Uruguay de Bielsa. Fíjese el último gol de Uruguay el primer gol de Uruguay contra Argentina. El lateral por izquierda, centro al segundo poste y anota el lateral por derecha, Araujo. Eso se lo veo a Liverpool, al City y a Panamá. Yo recuerdo un gol contra Qatar, creo que fue gol de Bárcenas, pero la jugada fue de Murillo, no sé si fue al revés, pero el punto es ese. Christiansen es un entrenador que saca a los carrileros de manera simultánea. Muchos entrenadores prefieren que nada más salga uno para que el otro se quede y guardar el equilibrio. Thomas Christiansen arregla en el planteamiento posicional, arriesga teniendo la pelota. Es un equipo que con sus armas siempre busca lastimar a la portería contraria. Lo de Costa Rica llevó a Panamá a Ricardo Saprissa porque quería equiparar las cosas. Ese es un gran elogio para Panamá, pero hoy pueden jugar en el Ricardo Saprissa, en el Nacional o en el patio de mi casa, no importa dónde juegan. Hoy Panamá es más que Costa Rica, hoy Panamá futbolísticamente es más que México y que Estados Unidos. Habiendo dicho eso, Chepe, en semifinales yo apuesto por México, porque le reitero, la jerarquía, la experiencia, Panamá me tiene que demostrar que en esos partidos puntuales puede dar el gran paso. A día de hoy todavía no me lo demuestra. Una cosa es jugar bien, una cosa es tener la pelota, establecer la idea que el entrenador pretende y otra cosa es ratificarlo en el resultado. Panamá va bien, va dando pasos hacia adelante. Ahora hay que exigirle eso, el resultado, eliminar a México en semifinales, meterse a una final y, ¿por qué no?, ganarle a Estados Unidos, que por cierto, Panamá tiene algo que no tienen ni México ni Estados Unidos, un gran entrenador. El trabajo de Thomas Christiansen es superior al de Greg Berhalter. Berhalter, cada vez que enfrentó a rivales importantes, en el Mundial Países Bajos le dio un baile, le dio tremendo baile. Hace poco vino a jugar aquí a Alemania un partido amistoso. Otra vez la selección de Estados Unidos fue exhibida.
Panamá tiene la ventaja que con su entrenador puede equiparar las diferencias que hay entre Panamá y los rivales importantes de la CONCACAF como México y como Estados Unidos. Así que, respondiendo a su pregunta, sí, Panamá es la selección que mejor juega. Ahora hay que exigirle el próximo paso, el resultado. ¿Qué tal, José? Ali te saluda, un placer, buenas tardes. Yendo en esa misma línea, tú hablas de que el ranking muestra elocuentemente la posición de Panamá. ¿Es elocuente también esa posición con lo que hay actualmente o lo que vive o lo que juega actualmente Estados Unidos, que está en el número 12, y México, que está en el número 14? ¿La brecha es tan amplia con la selección de Panamá, que está ubicada en el número 41, o es un real espejismo las otras dos selecciones de CONCACAF? Bueno, Ali, es importante entender cómo funciona el ranking. El ranking es una compilación de resultados de los últimos 5 años. No es un ranking que nada más se utilicen los resultados de los últimos 6 meses. Por eso la brecha es tan amplia. Por eso pareciera que la distancia entre México, Estados Unidos y Panamá no se ha achicado. Por eso es que Panamá está en la posición donde está ahora, futbolísticamente hablando. Hoy, reitero, yo respeto a México y a Estados Unidos por la jerarquía de sus futbolistas, pero Panamá está ahí, Panamá está para competir con cualquiera. Hoy Panamá es mucho más que Costa Rica, hoy Panamá es mucho más que Honduras, más que Guatemala, que El Salvador, que Nicaragua y Belice. El istmo centroamericano a Panamá le está quedando chico. Ahora es momento de dar el paso en la CONCACAF contra esos rivales de jerarquía. ¿Y cómo funciona el ranking, Ali? Ganándole a esos rivales que están mejor posicionados, le dan más puntos a Panamá. Por eso va a ser muy importante esa semifinal de Liga de Naciones que, recordemos, hay reunión de la CONCACAF en República Dominicana. Muy pronto nos tienen que decir cuál va a ser el formato de competencia, ya lo sabemos, pero no nos han dicho cómo van a diagramar los grupos. Seguramente el ranking de la CONCACAF y el ranking FIFA va a ser importante. Por eso es clave que Panamá siga ascendiendo, porque eso le va a garantizar un grupo más asequible en la segunda ronda de la eliminatoria. ¿Cómo estás, José? Te saluda Raúl Ochoa. José, escuchando bien sinceras tus palabras sobre nuestra selección de Panamá, sobre el crecimiento, sobre el gran trabajo que se ha hecho en ese relevo generacional. Coco Carrasquilla, para ti, ¿es el mejor jugador de Centroamérica en este momento? No importa jugando en la MLS. Actualmente, sí, con su selección, ¿es el mejor jugador de Centroamérica? Raúl, le mando un fuerte abrazo. Sabe que yo fui a ver la final de la US Open Cup entre Houston Dynamo y el Inter Miami, y estaba sentado al lado de la banca de Houston Dynamo, así que pude observar a Carrasquilla de primera mano. Además, seguía a Panamá en toda la Copa Oro. Y justamente después de esa final de la US Open Cup, yo tuiteé que para mí Carrasquilla es el mejor futbolista de Centroamérica y uno de los mejores de la CONCACAF. De Centroamérica podríamos hablar de Luis Palma, ¿no? Porque juega en la Champions, porque juega en el Celtic, y obviamente el fútbol europeo ocupa un lugar preponderante a la hora de establecer cualquier análisis. Sin embargo, para mí Carrasquilla es mucho más determinante que Luis Palma. Es un jugador más inteligente, más completo. La capacidad que tiene para manejar los tiempos se ha complementado muy bien con Héctor Herrera. Son dos futbolistas que tienen buen pie, pero los dos se sacrifican, los dos son dinámicos, los dos marcan. Pero Carrasquilla puntualmente es un jugador que no nada más juega bien al fútbol, es un futbolista que entiende el fútbol, y eso a día de hoy es clave. El IQ futbolístico de Carrasquilla es muy alto. Carrasquilla debería estar jugando en Europa. La verdad, la MLS le queda chica. Es un futbolista que tiene que dar el próximo paso. Para eso es importante siempre tener un buen representante, ¿no? Porque para ir a Europa no pasa nada más por capacidad, no pasa nada más por cualidades. Siempre es importante estar muy bien conectado. Pero a mí me gusta Carrasquilla, primero porque maneja muy bien los tiempos, tiene un gran pie, maneja bien la pelota en la mitad de la cancha, pero tiene la capacidad para pisar el área contraria. No nada más hay que hay que estar, decía Johan Cruyff, y Carrasquilla tiene la capacidad para estar en zona de definición. Tiene buen disparo de media y larga distancia. Los mediocampistas con gol son sumamente codiciados y cotizados en el fútbol de hoy. Yo soy un fan de Carrasquilla, me parece que es un jugador distinto en la selección de Panamá. Así lo entiende Thomas Christiansen y me parece que así lo entiende el medio futbolístico de la CONCACAF. Leyenda. A otra cortita, José. Gracias por esas palabras. La verdad, una analogía espectacular de lo que es el fútbol centroamericano y el fútbol panameño. ¿Crees que con Tena revierta lo que se ha visto a través de las décadas con Guatemala?
porque están invirtiendo, han invertido, tienen clubes, tienen estructura, económicamente creo que es una estructura de las mejores en Centroamérica, o los que mejor pagan en Centroamérica a nivel de clubes, municipal, comunicaciones, etcétera. ¿Crees que con Tena por fin va a tener la afición y los futbolistas y el fútbol guatemalteco esas aspiraciones de poder llegar a una Copa del Mundo o por lo menos cambiar la imagen del fútbol guatemalteco a nivel mayor? Sí, un fuerte abrazo. Primero que todo, con Luis Fernando Tena, Guatemala por lo menos ha recuperado un poco del protagonismo perdido. Con Tena, Guatemala se volvió a clasificar a una Copa Oro, porque la Copa Oro de hace 2 años, Guatemala se clasifica por el brote de coronavirus que había tenido en la selección de Curazao, que había eliminado a Guatemala en la cancha. Con Tena, Guatemala volvió a clasificar a la Copa Oro, con Tena se ascendió a la Liga A de Naciones, con Tena se volvió a ganar un partido de Copa Oro donde Guatemala me parece que termina dejando una buena imagen, tomando en cuenta el pobre pasado, tomando en cuenta la pobre imagen que Guatemala había dejado en las últimas ediciones de Copa Oro. El equipo lo hizo bien, se termina clasificando a la siguiente ronda, lo elimina Jamaica, pero Jamaica no le ganó por el fútbol, le ganó por el biotipo, por el aspecto físico. Todas las pelotas 50-50, en el juego aéreo Jamaica siempre ganaba y el aspecto físico es algo clave. Panamá, por ejemplo, en ese aspecto también es una selección que por el biotipo de sus futbolistas puede competir contra las selecciones caribeñas y también contra Estados Unidos, que desde lo físico muchas veces terminan marcando la diferencia en la CONCACAF. A mí me gusta mucho el trabajo de Luis Fernando Tena, le ha dado orden, le ha dado exigencia al fútbol nacional, no regala convocatorias, respeta jerarquías, pero también entiende que el fútbol es de momentos y si hay un jugador que lo está haciendo bien, le da la oportunidad. Pero quiero volver a lo que mencionábamos antes, ¿no? Tena es un gran entrenador. A ver, es el único entrenador en la historia de México que ha ganado una medalla de oro con México. Es el único entrenador que hizo campeón a Monarcas Morelia. Uno de los pocos entrenadores que fue campeón con Cruz Azul en la era moderna. Tuvo que llegar Juan Reynoso para romper una sequía de más de 2 décadas. Me encanta Luis Fernando Tena, pero el fútbol pasa por los jugadores. Y cuando yo hago un repaso de Guatemala, y si lo comparamos con Panamá, yo digo, ¿qué futbolista tiene Guatemala en la MLS? Ninguno que marque la diferencia. A ver, Rubio Rubín, Herrera, no marcan la diferencia como la marca Carrasquilla. ¿Qué futbolistas tiene Guatemala en el fútbol europeo? A ver, Mendes Line es británico. Guatemala, la federación hizo los trámites, encontraron que tenía ascendencia guatemalteca, perfecto, hoy juega para la selección nacional de Guatemala, pero no podemos decir que es un producto de Guatemala, que Guatemala lo trabajó, que lo potenció y que después lo exportó. Nico Hagen, el guardameta titular que jugaba en Israel, que ahora por el conflicto que lamentablemente se está viviendo en esa parte del mundo entre Israel y Palestina, pues tuvo que rescindir contrato y a ver dónde va a jugar. A ver, no hay mucho más. Antes, por lo menos, Guatemala tenía, si hablamos puntualmente de MLS, tenía al Pescadito Ruiz, que como Carrasquilla marcaba la diferencia en su equipo. El Pescadito Ruiz hizo campeón al Galaxy, marcando un gol en la final. El Pando Ramírez fue campeón con el Galaxy, Martín Machón, Freddy García. Había futbolistas guatemaltecos en el extranjero. El Pescadito jugaba en el fútbol mexicano, el Pando Ramírez también, el Pescado fue a Europa, Dwight Pesarosi fue el primer guatemalteco en jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Hoy yo hago un repaso y Guatemala tiene buenos jugadores, pero no tiene jugadores como los tenía antes, ¿no? René Mendieta hace un ratito hablaba que en su época de jugador, Guatemala, El Salvador estaban mejor posicionados. Y es cierto, porque tenían mejores futbolistas. Hoy la materia prima no es la misma, no por culpa del jugador, no por culpa de que no haya talento, es por culpa de los directivos y de los equipos que siempre apuestan por el resultado inmediato. Yo tengo confianza en Luis Fernando Tena, pero estoy convencido de que el fútbol sigue pasando por los futbolistas. Y más allá de que en esta eliminatoria no están ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos, yo hago el siguiente análisis. 3 cupos directos para el Mundial. Hoy, Panamá y Jamaica están muy por encima de Guatemala. Y después tengo que decir que Honduras, El Salvador, no son más que Guatemala, pero tampoco son menos. Tengo que sumar a Trinidad y Tobago, que le acaba de ganar a Guatemala. Tengo que sumar a Curazao, que eliminó a Guatemala de la pasada eliminatoria. Tengo que sumar a Haití, que es una selección que siempre complica. Cuando lo pongo todo en contexto, Guatemala va a tener chances, pero yo, no sé ustedes, yo no lo veo como favorito para clasificar de manera directa. Encima, Guatemala en el ranking FIFA no está bien posicionada por la suspensión que tuvo la selección
hace cerca de 7 años. Eso le costó no haber competido a nivel internacional, provocó que Guatemala arrancara la Liga de Naciones en la Liga C, ascendió a la B, finalmente está en la Liga A, pero ese ranking FIFA a Guatemala le va a jugar en contra. Imagínense que en la segunda fase, porque la primera fase Guatemala, Panamá, me parece que va a ser un trámite. En la segunda fase va a ser muy complicado porque a Guatemala, vamos a poner este escenario, le puede tocar Panamá, que seguramente va a ser cabeza de serie. Honduras seguramente va a estar en el bombo 2 y Guatemala en el bombo 3. Imagínense que a Guatemala le toque Panamá, Honduras, Guatemala y nada más van a clasificar 2 a la última ronda. Ahí el panorama se complica. Yo veo un panorama, la verdad, complicado, complejo para el fútbol de Guatemala, pero por lo menos con Tena, con las bases que está dejando el entrenador mexicano, se puede tratar de rescatar un repechaje, pero yo a Guatemala no la veo clasificando de manera directa. Ojalá y me equivoque, este es un análisis periodístico, obviamente la expresión de deseo es que Guatemala clasifique, mi corazón está con mi país, pero cuando venimos a hablar de fútbol, pues nos tenemos que poner el traje de periodistas, ¿no? Claro que sí. José, una pregunta. ¿Qué tan influyente crees que ha sido Thomas Christiansen con esta selección, tomando en cuenta que quizás tiene una de las mejores camadas de jugadores para Panamá? ¿Qué tan influyente crees que ha sido Thomas Christiansen en esta selección de Panamá? ¿Quizás otro técnico con esta misma camada hubiese obtenido los mismos resultados? No. A ver, el Bolillo Gómez tenía una mejor camada, para mí. El Bolillo Gómez tenía una camada de futbolistas consolidados, con mayor jerarquía, probados en el contexto nacional y en el contexto internacional. Con el Bolillo Gómez clasificaron de manera merecida la Copa del Mundo. Bueno, déjeme poner un asterisco, ¿no? Que perdónenme, pero Panamá termina clasificando por un gol fantasma, un gol que no existió, que nada más el árbitro, por cierto, un árbitro guatemalteco, terminó por convalidar. Pero con el Bolillo Gómez, más allá de que Panamá se clasificó al Mundial, Panamá nunca jugó bien al fútbol con el Bolillo Gómez. O sea, todos conocemos el estilo del Bolillo. A un entrenador que le gusta que el equipo contrario asuma el rol protagónico, un entrenador que le gusta la disciplina, la táctica, un equipo ordenado, compacto entre líneas, apostando por la transición y explotando la pelota parada, que Panamá, por su estatura y por el biotipo de sus jugadores, marca la diferencia en esa faceta del juego. Para mí, Christiansen de esta selección es más importante que Carrasquilla. Christiansen, si esta selección de Panamá tuviera un Blas Pérez, un delantero que realmente la meta, aunque en los últimos partidos por lo menos Fajardo, Díaz y Waterman mojaron y eso es importante, pero si Panamá tuviese un 9 de jerarquía, con todas las posibilidades de gol que genera, Panamá hoy estaría para ganarle a México, para ganarle a Estados Unidos y para llevar su fútbol al próximo nivel. Eso le falta a Panamá, entender un poquito más el fútbol situacional, ser más contundente, y yo todo el mérito se lo doy a Thomas Christiansen. Reitero, la selección de Centroamérica que mejor juega, la selección de CONCACAF que mejor juega, porque otra selección que a mí me gustaba mucho era Canadá. Sacaron a Germán y hoy Canadá ya no juega bien. Vimos lo que es México, vimos cómo sufrió para ganarle a Honduras. Vimos lo que es Estados Unidos en el partido de vuelta, horribles contra Trinidad y Tobago. Y en el partido de ida, el primer gol llegó al minuto 82 con una Trinidad y Tobago que jugaba con 10 hombres. Para mí, el técnico más importante de la CONCACAF hoy es Thomas Christiansen, que para mí es más importante que los jugadores, porque reitero, si Panamá tuviese un poquito de mayor jerarquía, estaríamos hablando de otro tipo de selección que podría estar codeándose con rivales de mayor jerarquía. Wow, muchísimas gracias José del Valle por estar con nosotros en este tramo del programa. Muy interesante todo lo que conversamos, ¿no? Todo lo que dijo sobre la selección de Panamá, así que muchísimas gracias. Está clarito. Está clarito. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. José, a ustedes, un abrazo. José, y le digo algo, Mendieta le dice, se fue ya. No, ahí está. Ahí está, creo que le está escuchando, me dice. Aquí estoy, René, ¿sí? Sí, más que todo, ha sido una de las, no sé si llamarla entrevista o una conversación. Se preparó bien, una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido a través del año que tenemos aquí en este canal. La verdad, felicidades por esa analogía y por todo lo que ha desarrollado con nosotros esta tarde aquí en El Marcador. Felicidades. No, René, muchas gracias a usted, a los compañeros, y bueno, usted como exfutbolista, pues valoro mucho su punto de vista, sus palabras, porque bueno, usted la vio desde adentro, nosotros acá muy fácil nos sentamos y hablamos, pero usted tiene la experiencia de haberlo vivido desde adentro, así que gracias René y un abrazo para todos, muchos éxitos al Marcador. Muchas gracias, José del Valle, periodista de ESPN. Tengo que hacer la pausa, pero antes de hacer la pausa te recuerdo que los uniformes que utilizamos son gracias a los amigos de All Sporting Wear, distribuidores